Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos aquí en Zona de Tolerancia, nuestra segunda edición. Y ahora nos ponemos un poquito más serios y un poquito más históricos, pero también no hay que perder esa algarabía que tiene este colectivo que es el llamado LGBTIQ. Hasta ahí es donde me quedé ahorita. Creo que probablemente van a seguir creciendo las letras, pero lo que se acumula en la semana, en el mes y en el año. Y pues les recuerdo que estamos transmitiendo aquí desde Luta Bar, nuestra casa. Que no se pierdan nuestros próximos eventos, el VIP en el Paranoid Vision el 3 de octubre y el aniversario número 17 de aquí de Luta Bar el 31 de octubre. Aquí los esperamos para todos los que gusten venir. Y les recuerdo nada más nuestras páginas de Face, que es Zona de Tolerancia, TV UTA Club, el canal de televisión. Y ahí nos pueden seguir y también en Twitter nos pueden encontrar. Y pues de antemano paso de una vez a nuestros invitados. Alonso Hernández, Mario Arteaga, bienvenidos. Un gusto tenerlos aquí y pues para que nos hablen un poquito en primero que nada, un poquito de ustedes. Cuéntame un poco de ti. Bueno, soy historiador, enfocado más hacia historia LGBT en México. He sido activista desde 1994. Actualmente milito en Guerrilla Gay y soy director de Archivos y Memorias Diversas. Manejo el obituario, el seminario histórico y el taller de los martes. Bueno, yo soy Mario Arteaga, soy comunicólogo, me he dedicado, y mi actividad profesional está enfocada como ese campo, y yo llevo trabajando en el activismo desde la universidad, que es más o menos el mismo año 94-95, aunque ya bien, yo consideraría que fue a partir de la entrada, o de que yo entré al Grupo Homosexual de Acción e Información en el 96. Y bueno, pues ya de ahí para adelante he estado en el Comité Orgullo México, en la Red Ciudadana por la Diversidad Sexual y en varios esfuerzos colectivos. Y bueno, pues ahí andamos dando lata de un lado para otro. Ok, cuéntenos primero que nada, para todos los que no lo sepan, porque pues este canal no es exclusivo para la comunidad LGBTI. ¿Qué es de entrada esto? ¿Qué es LGBTIQ? Hasta ahora. Bueno, muchas son identidades, no estamos hablando de orientaciones, sino de identidades, ¿sí? Términos distintos, orientación sexual, que podría ser hetero, homosexual, bisexual, ¿sí? Pero las identidades culturales serían la lésbica hacia las mujeres homosexuales, la gay hacia los hombres homosexuales, la bisexual, la transgénero, la transexual, la travesti, la intersexual. Y la Q propiamente sería sobre la teoría queer, ¿no? Quien se asume como queer está matando la teoría a base de identidades, ¿no? Y Mario, tú cuéntanos un poquito, ¿qué es esto del activismo? ¿Qué es ser activista en este campo? Es bien ambiguo hablar acerca de las características del activismo social. Yo creo que en cualquier ámbito este, o tendencia, ¿no? Porque finalmente el activista es aquella persona que toma de su tiempo libre, o hay quien lo hace de forma constante, o de incluso como una forma de vida, no tanto en América Latina. En los países de primer mundo sí hay gente que se puede dedicar a vivir del activismo, o en Estados Unidos. Yo creo que aquí en México un activista puede ser cualquier persona que se levante y haga algo para cambiar las cosas como están socialmente. Es una actitud como de respuesta en un mundo y en una sociedad en la que todo el tiempo hay nuevas necesidades, nuevas carencias, nuevas formas o nuevas estructuras en las cuales incorporarse y manipular y crear cosas nuevas. Es como esa oportunidad desde la escena social de colocarte y decir,
podemos orientar y ayudar para que esto cambie de una o de otra forma, ¿no? Yo creo que el activismo tiene que ver con actores, con ser actores sociales y factores de cambio, actores de cambio. A partir de ahí yo creo que se logra un activismo. Y yo siempre he criticado mucho a la gente que se autodenomina activista, porque pareciera como si fuera un oficio, una profesión, y pues no es así. O sea, yo creo que la condición social es la que te impulsa a determinarte como actor de cambio, y asumes el reto y dices, vas, y a lo mejor termina ese proceso y termina tu activismo, o termina ese proceso y te das cuenta de que hay otra cosa que cambiar, otra cosa que mejorar, y dices, pues va, me aviento y le sigues, ¿no? En ese sentido de lo que estás diciendo, porque mucha gente hoy día pensará, sobre todo para lo que es la comunidad gay, lésbica, que ya se logró todos los objetivos, ¿no? Ya en el Distrito Federal ya pueden adoptar niños, ya está el matrimonio homosexual, ya se acabaron los objetivos de lo que es ser un activista en estos días para la comunidad. Y sobre todo porque estos días hemos visto que ha resurgido una ultraderecha, ¿no? Algo que tenía mucho tiempo que no veíamos atacando tan fervientemente estos cambios. Bueno, ser activista también tiene que ver con la crítica y la autocrítica, con la reflexión. Evidentemente, mucha gente se fue con la idea de que el matrimonio igualitario y la adopción eran la panacea y era el último escalón. Pero existe mucha población lésbica gay que sigue teniendo problemas de homofobia en su mismo barrio, en su misma familia. O sea, hay muchísimos otros objetivos. De hecho, el objetivo primario del movimiento de liberación homosexual no era terminar casándose, era destruir la institución del matrimonio, porque era una institución que era que finalmente sujetaba a los individuos al Estado y a la sociedad, ¿no? O sea, y en esa reflexión yo podría decir, creo que tenemos que seguir reflexionando y tenemos que seguir siendo críticos hacia dónde van esos derechos que hemos obtenido, y si son derechos para darnos libertad o si son derechos para sujetarnos a un Estado y a un y a un sistema. Finalmente, lo que estamos viendo, sí, hay una derecha que está respondiendo porque cree que se le ha arrebatado la bandera del matrimonio, la bandera de el educar niños y la bandera de, entrecomillada, la normalidad, ¿sí? Hay una derecha, sobre todo, que es religiosa, que se cree vulnerada ante una ciudadanía que está diciendo, este derecho lo voy a usar, este derecho ya lo obtení, lo voy a usar de tal o cual manera. Sí, bueno, en este sentido me viene a la cabeza mucho el de que se ha ganado muchas leyes, quizás se han aprobado muchas cosas, sobre todo en esta última década, pero las leyes como tal no permean a la sociedad en general siempre, y tarda bastante tiempo, creo que eso se ha visto. ¿Tú qué opinas, Mario? Mira, yo traería a colación el asunto de cuando empezamos en esos procesos precisamente de buscar la tutelación de los derechos de las parejas del mismo sexo, que fue el de sociedad de convivencia. El primer punto era no el integrar o el crear estructura o adaptar la estructura de matrimonio, sino garantizar como un techo de derechos mínimo. Y cuando empezó ese proceso, quien estábamos ahí teníamos claro de que era una parte, que no era el principio ni el fin, y que el fin tampoco era el matrimonio. Que mucho de lo que hacía falta hace 10, 12 años, no es cierto, ya 15 de eso que te estoy hablando, no solamente se quedaba en la parte de poder acceder a
a la protección que te da el matrimonio o ese techo de derechos mínimo, sino no a la integración, sí al entendimiento y al respeto de la diversidad. Y yo creo que la punta de lanza de esto tiene que ver con la educación y con la sensibilización por un lado, de los actores de gobierno. Yo creo que algo que ha hecho mucha falta y de lo que hemos llamado mucho la atención constantemente es la sensibilización de los servidores y de los servidores públicos y de los funcionarios. Y por otro lado, campañas de sensibilización a la sociedad abierta en general, para poder entender precisamente todos estos procesos que se estaban abriendo a partir de que el tema de la diversidad sexual entró de lleno al debate en la opinión pública, ¿no? Porque si bien a partir de las marchas y del movimiento de liberación homosexual en los 60, 70 ya se había abierto un poco el tema, los medios de comunicación y la sociedad en general empezaron a hablar de esto a partir del 98, 2000, ya de forma más constante. Les costó mucho trabajo entenderlo a los medios, por ejemplo, y fue un proceso en el que hubo que trabajar mucho para acompañarlos y decirles, esto es así, eso es por acá, los términos correctos son estos, a nosotros nos preocupa esto por esto, y no es una bagatela o no es un asunto sin importancia, sino importa por esto y esto y esto. Y los medios empezaron a modificarse mucho. Yo creo que el avance de matrimonio en el Distrito Federal, como bien lo mencionabas en el inicio de la pregunta anterior, efectivamente no es la panacea, y nosotros, y yo creo que la mayoría no lo veíamos como el final de la ruta. Era uno más de los elementos que veíamos muy difícil, dependiendo el contexto nacional, y que efectivamente nos estamos dando cuenta de que pues en la Ciudad de México es una realidad hoy, pero los estados lo están viviendo con una dinámica muy distinta, y aparte con una presión social mucho más fuerte, porque este proceso de 15 años lo llevamos aquí, pero no en los estados. Y por otro lado, la clase política y el sector gubernamental no se ha encargado tampoco de hacer este trabajo de sensibilización a nivel social. En este sentido me viene a la cabeza también, ¿cuáles son los retos ahora para el activismo? ¿Qué es lo que ahora nos queda? Porque está claro ese punto de vista que dices acertadamente, Mario, que una es la realidad social de lo que vivimos aquí en el Distrito Federal, que es donde generalmente se concentró la lucha por los derechos de la diversidad sexual. Pero, ¿cómo hacer que permee esto a la provincia? Y sobre todo, ¿cómo responderle a todos estos grupos que se han lanzado a atacar estas iniciativas? Bueno, uno de los primeros y grandes retos que creo que siempre ha tenido el activismo es fortalecer a los grupos del interior de la República. Eso es muy importante. Como diría Braulio Peralta, nacimos divididos. Podemos de alguna manera reaccionar en unidad frente a algunas situaciones, como fortalecer el Estado laico. Mucho de lo que han ganado las feministas, mucho de lo que han ganado las poblaciones LGBT, TTI, ha sido gracias al armazón del Estado laico. Ahora la Iglesia, tanto la Iglesia católica como las evangélicas, han visto que el Estado laico es uno de sus enemigos a vencer, ¿sí? Y hay gente del PES en el Congreso que quiere ir en contra del Estado laico, ¿sí? El partido de Encuentro Social, que es un partido de corte evangélico, no estamos hablando del PAN, o sea, imagínate, el PAN con todo el poderío que pudo haber tenido en el pasado, no se atrevió a tanto, más que a buscar los huesos de Juan Diego, pero ahora se están atreviendo a vulnerar el Estado laico. Y hace varias marchas hubo un lema que decía: el Estado laico es la fuente de unión para todos, para todos y todas, ¿no? En un Estado laico cabemos todas y todos. Y ese es uno de los grandes retos. Otro de los grandes retos que ha quedado pendiente desde los 80s es la discusión y la reflexión. La gran mayoría de los activistas hoy en día
te descalifican con misoginia, androfóbico, o transfóbico, para coartar una discusión y una reflexión. Creo que necesitamos discutir y reflexionar más allá de nuestras vísceras. Yo reflexionaba con Mario de este tema hace un tiempo en otro espacio, de que precisamente en no solamente en el campo de los activismos, sino en todo el campo de la diversidad, hemos tenido muchas divisiones hoy día y pareciera que se van acentuando cada vez más. Incluso en la misma marcha de la diversidad, cada quien pareciera que va haciendo ahora su propia marcha, ¿no? O sea, cada quien va espaciándola un poco más y ahora pareciera que es un cúmulo de marchas pegadas. ¿Qué podrías decir de todo esto? Eso es de años. Ahorita Alonso citaba bien a Braulio Peralta de que, bueno, pues el movimiento nació partido, y nació partido en dos, pero al paso de los años se ha ido quebrando en más pedacitos, y más pedacitos, y más pedacitos. Y efectivamente estamos en un momento en el que yo creo que hay muchos frentes en los cuales trabajar, hay mucha gente que está repartida en esos frentes, pero creo que también estamos viviendo los avatares de lo que cualquier movimiento social vive en relación con el poder, ¿no? La cooptación por parte de los partidos políticos, del mismo gobierno, el silenciamiento a partir de los financiamientos a partir de recursos públicos, o las omisiones que surgen a partir de esos mismos financiamientos. Muchas veces el mismo Estado ni siquiera necesita decir nada, ¿no? Con el simple hecho de que una organización empiece a recibir financiamiento, empieza a automodificarse y autocensurarse como para no resultar incómodo. Y eso, a final de cuentas, para el resto del activismo también se empieza a convertir como en motivos de división. Yo creo que estamos en un momento en el que la realidad nos está obligando a que si no vamos a hablar a trabajar de manera armónica y vamos a ser todos cuates y muy felices, por lo menos trabajar de manera coordinada y respetuosa. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos.